Bien, ¿cómo hemos titulado a este capítulo? El creyente y el Estado. Y se entiende por el Estado civil o gobierno vigente en el que ese creyente viva. ¿De acuerdo? Bien, vamos allá. Vamos a ver el texto rápidamente, Reina Valera del 60. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Bien, lo primero que tenemos que entender es que este texto no es aislado en las Escrituras, porque pudiera parecer que Pedro de repente nos dice estar bajo el yugo del gobierno opresor, ¿no? Esto está muy de moda en las democracias modernas y en los problemas en muchos países. No. Esta verdad bíblica preside las Escrituras. Vamos a Romanos 13, del 1 al 7, que citó antes Joana. Sométase toda persona a las autoridades superiores, dice Pablo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, de la consecuencia, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y por si fuese poco, vamos a Tito 3, 1, 2, y también nuevamente el apóstol Pablo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, se refiere a los creyentes, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es decir, aquí se está hablando tanto en 1 Pedro 2, como en Romanos 13, como en Tito 3, la relación y comportamiento de los creyentes con el gobierno, magistrados, agentes de seguridad y todo lo que representa un Estado civil. ¿Sí? Bien. Imperio, país, reino, democracia, lo que sea. Ahora, recuerden que el contexto de la primera carta de Pedro son creyentes perseguidos. Y también las cartas de Pablo. Por lo tanto, no podríamos suponer que estas cartas tienen un contexto favorable para decir esto. Si dijéramos, mira, los creyentes del primer siglo los querían un montón, los llamaban a hablar en las conferencias, los llamaban los emperadores a hacer ponencias y por eso Pablo y Pedro, apóstoles, son condescendientes con el gobierno porque se llevaba muy bien con ellos. No, es el peor contexto posible. Si era el momento para decir que los creyentes y cristianos podíamos ser subversivos contra las autoridades civiles, es este. Perseguidos injustamente, muertos injustamente, abandonados sus casas. Y en ese momento, que es el más propicio, humanamente hablando, para decir, señores, montemos aquí una revuelta, independicémonos, ¿qué dicen los apóstoles? Sometas a las autoridades. ¡Wow! Por lo tanto, el contexto debemos entender que es el ideal para ver que esto es palabra de Dios y que debemos entenderlo como creyentes en cualquier contexto de la historia. Porque si esta gente lo entendía así, nosotros evidentemente no tenemos excusa. Bien, vamos sección a sección. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Creo que la NBI o alguna traducción dice a toda creación humana. Esta frase es bastante contundente, porque Pedro, al decir toda institución o creación humana, está diciendo a todo tipo de gobierno. Puede ser un imperio, como era el caso, puede ser un reino, puede ser una democracia, puede ser diferentes tipos de gobierno. Dice que a todos. Que no tengamos excusa de decir, es que este tipo de gobierno, es que este tipo de gobernante... No.
todo tipo de gobierno hay que someterse. Esta es la directriz general del apóstol Pedro. Ahora, la palabra someterse, como bien dijo Joana, es obedecer. Es estar bajo cobertura y bajo autoridad de algo o de alguien. Ahora, es muy interesante que Pedro diga, por causa del Señor, someteos, es decir, que lo hagamos voluntariamente. ¿Se dan cuenta? Soy yo el que me someto a esa autoridad. Soy yo el que busco hacerlo. No está diciendo que estemos subyugados por un poder imperial. No, que el creyente voluntariamente se somete por causa del Señor a los gobernantes. Esto es muy importante. Ahora, recuerden que la semana pasada hablamos de que éramos peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Extranjeros y peregrinos, claro. Ahora, si yo tomo como pretexto esa afirmación de Pedro, que es lo que ha dicho antes, soy peregrino y extranjero, y digo, bueno, como soy peregrino y extranjero, pues hago lo que me da la gana en un reino extraño. Vengo de paso, ¿qué más da, no? Yo obedezco a Dios. ¿Qué importa la autoridad humana? ¿Qué importa el gobierno? ¿Qué importa todo lo que pasa a mi alrededor? Yo vengo de paso, ¿no? Ahora, Pedro está diciendo que no es posible que los que no creen glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, si vuestras obras son terribles. Claro, si no hay testimonio, ¿cómo voy a ser luz en medio de las tinieblas? Si me pueden acusar de cosas que son ciertas contra mí. Si me pueden decir, oye, es que este era creyente, pero mira lo que ha hecho. Y es verdad, tiene razón. La ley me acusa. El gobierno, que ni siquiera es el gobierno de Dios, que es mucho más severo, también me acusa de cosas que son ilegítimas. ¿Entienden el problema? No hay coherencia en el creyente. No es posible que yo diga honrar a Dios y, sin embargo, una institución humana, frágil como la de hombre, sea capaz de acusarme de delitos contra la autoridad del Estado, ¿sí? Bien, claro, el testimonio del creyente no servirá de mucho cuando la acusación sobre su conducta, forma de vida y todo lo demás sea cierta y que sea contraria a una ley normal humana. Ahora, claro, yo digo, soy creyente, estoy de paso, por eso robo, ¿no? Soy creyente, yo tengo esperanza de vida eterna, por eso cruzo el semáforo en rojo, porque para mí el morir es ganancia. Y voy a 200 por la autopista. ¿Eh? O soy creyente, yo doy a Dios lo que es de Dios y no tengo nada para dar al César. Estos son argumentos típicos, subterfugios, vanos razonamientos que incluso espiritualizamos para no hacer lo que Dios nos manda. Porque recuerden que en último término nosotros glorificamos a Dios. Ahora, que alguien me explique cómo se puede glorificar a Dios más no pagando impuestos, por ejemplo. Nadie diríamos esto, ¿verdad? No pago impuestos para glorificar a Dios. ¿En serio? Dime cómo si glorificado a Dios no pagando impuestos. ¿Ven cómo no es un asunto de espiritual, sino un asunto de ética y de práctica cristiana? Claro. Ahora, no solo debemos obedecer las leyes de un Estado cuando a nosotros nos parecen buenas o ventajosas para nosotros. ¿Por qué creen que Jesús advierte en Mateo 10:16? He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Acaso creen que Jesús ignoraba que la iglesia primitiva iba a ser perseguida? ¿O que su iglesia iba a ser perseguida? ¿O que íbamos a tener problemas por causa de la fe? No lo ignora Jesús. Ahora, ya sabe a dónde nos envía. Nosotros tenemos que ser testimonio de Cristo siempre, a pesar de los gobernantes o a pesar de las circunstancias. Ahora, matizo, porque ya me está mirando raro. Si tenemos que escoger entre obedecer a Dios y obedecer a las instituciones, y eso está en oposición directa, el mismo Pedro, el propio Pedro, ante el Sanedrín, que decían, no prediquen el Evangelio, respondió, Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Queda claro? Es decir, no estoy diciendo que no haya excepciones históricas en las que un gobierno ha sido tan opositor a la orden, autoridad de Dios, que un creyente haya dicho, no, yo tengo que obedecer a Dios. Y el caso es el propio Pedro, como les digo. Puede haber excepciones en las que la historia de la humanidad nos revela que no es tan sencillo decidir si obedecer a un Estado no incurre en desobedecer a Dios. Un ejemplo sencillo. ¿Recuerdan la Segunda Guerra Mundial? Bueno, si no la recuerdan, deberían recordarla. En la Segunda Guerra Mundial se empezó a perseguir a judíos.
Hay casos en la Holanda ocupada. ¿Conocen a Corrie ten Boom? ¿No? Bueno, Corrie ten Boom era una familia, los Boom, holandeses, que ellos eran creyentes piadosos, creyentes que amaban a Dios. Cuando los nazis empiezan a perseguir, a buscar y a matar judíos en Holanda, esta familia decide esconder judíos en su casa. Porque desobedeciendo las autoridades nazis de su época entendían que no era justo ni de Dios matar gente por ser de una raza particular. Claro, había un problema. Los nazis tienen muy buenos interrogatorios. Esta gente tenía que practicar, porque eran creyentes, cómo engañar y mentir a un interrogador nazi. Porque no sabía mentir. Y porque si tú dices, ¿tienes judíos en tu casa? Sí. Bueno, los judíos están muertos y tú probablemente también. ¿Entiende la controversia? Un creyente practicando cómo engañar a un policía nazi para evitar que maten a un judío. ¿Hay un problema moral o no? ¿O solo lo encuentro yo? La mentira no está bien, ¿verdad? Pero permitir que maten a un inocente tampoco, ¿verdad? ¿Ven el problema y conflicto? ¿Quién sería yo para evaluar ese caso y decir, no, es un pecador terrible porque mentía, Corrie ten Boom, ¿no? No podemos hacer esto con frivolidad. Hay casos muy particulares en la historia, como para yo aquí hacer una norma. Ahora, Pedro presenta una idea general, pero no implica ciertas excepciones, como este caso. Yo no sería quien de decir que es una pecadora por mentirle a un nazi. Ahora, la historia de Corrie ten Boom es tremenda, porque un vecino los se chiva de que los tienen y los meten a todos presos. Y la hermana de Corrie ten Boom murió en un campo de concentración. Pero lo más curioso, el testimonio de ella, para ser completo, es que después del holocausto nazi, después de que ya no hubiera más nazis y que se hubiera terminado la Segunda Guerra Mundial, esta mujer predicando acerca de su testimonio, de cómo guardaban judíos en su casa y cómo Dios la hizo sobrevivir en un campo nazi a pesar de la miseria y vergüenza que allí vivían, en medio de toda esa gente, en esa predicación, estaba el soldado que apaleaba a ella y a su hermana hasta la muerte. ¿Y saben lo que pasó en esa predicación? Que se acercó el soldado nazi, ex soldado nazi, a pedirle perdón a ella con arrepentimiento. Y ella tuvo que perdonar. Dios le dio la gracia para perdonarlo. Entonces, son cosas muy particulares. Por lo tanto, no frivolicemos con esto. Ahora, hay otro caso todavía más cercano al de Pedro, que es que los creyentes de primer siglo y de segundo siglo, perseguidos por Roma, el debate de ellos era si era mejor como creyente seguir esperando que alguien te acusara de cristiano y ahí te mataban, o si era más coherente tú entregarte a las autoridades para que te matasen. ¿Se dan cuenta? El debate de los creyentes de la época era, si soy creyente debería esconderme y huir hasta que me encuentren y me maten, o debo entregarme directamente ya y que me maten, porque, ¿no? Fíjense qué épocas de la historia del cristianismo, y nosotros nos debatimos si asistir a una reunión más, ¿verdad? Entonces, son situaciones que no se pueden ver con frivolidad y por lo tanto seamos prudentes. Ahora, a nivel general lo que está diciendo Pedro es muy claro. ¿Saben cuál es el hermano Andrés? Este hombre también holandés que iba con un Volkswagen Escarabajo cruzando las fronteras de los países comunistas con Biblias, el contrabandista de Biblia, se saltaba todas las leyes comunistas posibles del Estado. Ahora, evidentemente, ¿cuál sería, por así decirlo, el principio que se está expresando aquí? Si obedecer al Estado no glorifica a Dios, si avergüenza el Evangelio, la fe cristiana, y es un mal testimonio contra Dios, entonces no podemos obedecer esa orden de autoridad. Cuando decían, por ejemplo, a Policarpo, niega a Jesús, con 80 y pico años, dice, Jesús nunca me defraudó, ¿cómo voy a defraudar yo ahora a Jesús a estas alturas? Quémenme, por favor. Es decir, Jesús es el curios, ni César, Jesús. ¿Entienden el problema? Si es una vergüenza avergonzar el Evangelio, avergonzar la fe cristiana, blasfemar contra Dios, que vaya en contra de la gloria de Dios, entonces no debemos obedecer esa ley concreta de autoridad. Ahora, esa ley, que no sea una excusa para decir, bueno, el gobierno hace algo que no glorifica a Dios, no voy a obedecer nada del gobierno. Esto no es lo que está diciendo. En ese punto me considero insurrecto, En ese soy un rebelde manifiesto, pero en ese, porque no todas las leyes de un gobierno generalmente son contra la gloria de Dios. Por eso no es un pretexto el, bueno, sí, es que tenemos un dictador aquí en el país, qué cosa terrible, es cierto, si está en contra de la voluntad de Dios, bien, de la gloria de Dios, pero pues por eso ahora voy a robar aquí en el mercadillo, porque ya me salto todas las leyes, y empiezo a quemar contenedores en la... No. Gracias a Dios, el pueblo evangélico aquí en España no tenemos ningún convenio con el Estado.
más que cumplir con todas las normas que nos ponen, que son muchas, y con ninguna ventaja, gracias a Dios. Y prefiero que sea así la relación, porque eso nos da la libertad. Entonces, claro, cuando uno está en convenio con el Estado, recibiendo fondos del Estado, siendo parte del Estado de alguna manera, en un Estado, por ejemplo, confesional, sea católico, sea anglicano, claro, tienes un montón de problemas por esa causa. Tienes que convenir, o tú haces la Biblia, o te meten preso. Bueno, pues espero que me metan preso. Es decir, la cuestión es una cuestión de fe. Ahora, no podemos rebajar nada del consejo de Dios por tener el favor de los hombres, porque buscamos el favor de Dios y no el de los hombres, dice Pablo en Gálatas 1:10. Ahora, si busco el favor de Dios, no busco el de los hombres. Entonces, siempre, potencialmente, puede haber un conflicto. No siempre lo hay, pero puede haberlo. Y cuando lo hay, busco la gloria de Dios, que es lo que dice Pablo. Ahora, cuando toca escoger entre la gloria de Dios o el favor de Dios y el de los hombres, debo escoger siempre como el favor de Dios, con las consecuencias máximas. Esto se tiene que entender. No siempre es fácil, pero confíe que Dios le va a dar la gracia para hacerlo si usted ama a Dios, teme a Dios y lo hace para su gloria. Ahora, ¿por qué creen que Pedro, para dejar claro esto, dice por causa del Señor? Porque aquí está la clave. No dice por mi causa, o porque es un consejo apostólico general, o porque es lo que se tiene que hacer. No, por causa del Señor. No puede haber un rango más alto de enlazar lo que acaba de decir de sométanse a las autoridades con por causa del Señor. Es la mayor causa posible. Bueno, aquí hay muchas ideas que se pueden lanzar. Primera, Dios es soberano y Dios tiene el control de todo. Por lo tanto, incluso ese gobernador despiadado, ese también Dios lo permite y lo ha puesto. Ya sea, está ahí, ¿no? Dios está al control. Ay, pero yo no creo que Dios esté al control de todo. Bueno, lea las Escrituras. Sí, Dios está al control. Dios es soberano. Por lo tanto, toda persona con autoridad delegada por Dios, el último término es porque Dios la ha delegado. Y no significa que esa persona ejerza bien su autoridad. Significa que Dios está por encima de la autoridad delegada. Que en último término, si vamos al soberano de un país, presidente, arriba de todos esos, ¿al que está? Dios. David no va en contra de la autoridad establecida por Dios porque entiende que eso sería pecar contra Dios. En ese rango habla David. Y fíjate, David, aparte, es muy inteligente y sabio. Porque David había sido ungido para ser rey. Por lo tanto, si delante de sus súbditos potenciales mata al ungido, ¿qué le espera a David cuando él sea el rey y otro quiera matarlo a él? ¿Ven cómo no es muy sabio? Si él confía que va a ser rey porque Dios se lo ha dicho, no es prudente que mate al ungido porque está abriendo la veda para que cualquiera mate al ungido. Entonces, por eso, cuando nosotros hacemos esto y decimos, bueno, yo me voy a saltar la autoridad civil, o la autoridad pastoral, o la autoridad de lo que sea, o yo como esposa me salto la autoridad de mi esposo, cualquier autoridad, luego eso viene en su perjuicio. ¿Qué creen que hará con la suya? No puedo esperar que alguien respete mi autoridad cuando yo no respeto ninguna autoridad. Esto es así de sencillo. Por eso son rangos de autoridad. Ahora, Dios es soberano, Dios tiene el control de todo, debemos confiar en ello. No entiendo, Señor, qué hace este gobernante, qué leyes hace, es que no lo puedo entender. Lugares donde cierran iglesia, no lo puedo entender. Dios es soberano, Dios mío, confío en ti. Pon tu mano, obra tú. Segundo, Cristo, cuando dice por causa del Señor, no queda claro entre los comentaristas si causa del Señor es Dios o el Señor Jesucristo, porque suele ser Dios Padre y Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice Señor, Pedro, queda muy misterioso si es Señor Jesucristo o Dios. Yo le doy argumentos para ambos. Dios, porque es soberano, puede referirse a Dios. Ahora, a Cristo también se puede referir porque Jesús no atentó contra ninguna autoridad civil. No tenemos ningún ejemplo en los evangelios de Jesús entrando en insurrección contra ninguna autoridad establecida. Ninguna. Todo lo contrario. De hecho, Jesús soportó ser juzgado injustamente y crucificado injustamente, teniendo poder para fulminarlos a todos. Es que no hay mayor rango de sometimiento a una autoridad injusta, porque lo estaban haciendo mal. Ahora, Jesús hacía esto, estaba sometido a esa autoridad humana, porque Jesús lo hacía como parte de su sometimiento a la voluntad de Dios. Jesús se somete a Pilato porque estaba sometiéndose a la voluntad del Padre. Ahí está la coherencia de la que Pedro está hablando. Ahora, estaba bajo el decreto y el plan de salvación que así fuese. Y cumpliendo con la voluntad de Dios, se sometió entonces a la autoridad civil. Nuestro soberano máximo es ¿quién? Dios. Por eso, si eso es así, y sabemos que Dios es soberano y que Él cumple su voluntad, no tendremos ningún problema con soberanos de menor rango.
Esa es la coherencia. No es posible que yo esté muy confiado en el soberano mayor que está por encima de todos ellos y sin embargo yo esté en rebeldía con soberanos menores que están bajo su autoridad. No tiene sentido. Lo natural sería entonces entender que yo puedo estar bajo ese tipo de rango de autoridad porque por encima de ellos, todos ellos rendimos y yo también cuentas a Dios. Esa es la mejor manera de plantearlo. Todos nos presentaremos delante del soberano. El que está por encima, el que está por debajo, el que está en medio, todos. Y en ese sentido el creyente descansa en Dios. Porque si tenemos nuestra mirada puesta en la eternidad, bueno, soportaremos incluso las injusticias de soberanos de rangos inferiores. Segunda sección. Ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Por si tenemos alguna duda con qué tipo de institución humana se refiere Pedro, la describe. Nos da los detalles, nos pone los rangos superiores, ¿no? Porque habla de algunas de ellas, las principales en un estado, el rey y gobernadores. Ahora, ¿sabían, hermanos, que un sistema estatal, como concepto, está dentro del orden establecido por Dios? Que el orden estatal de jerarquías y autoridades de un estado normal, de cualquier época de la historia, está bajo el propósito de Dios. ¿Sabían que la anarquía es totalmente contraria a la voluntad de Dios? Que jamás Dios instauró un sistema desordenado o anárquico, que siempre hay autoridades dadas por Dios. Esto es importante, porque no podemos ser creyentes y anarquistas. El anarquismo no es natural de un hijo de Dios. Lo siento por los que son empoderados, como dicen algunos. No. Ahora, cuando Dios instituye el pueblo de Israel, Él instituye una teocracia inicialmente. Dios y a partir de ahí todos los demás. Pero después del rango principal que es Dios, el soberano, teocracia, Él sigue poniendo personas con responsabilidades y autoridad unas encima de otras. Tenemos los sacerdotes, tenemos los levitas, tenemos los príncipes de las tribus para que fueran a presidir, tenemos jueces para que puedan dirimir. Hay un orden estatal. Incluso en una teocracia hay un orden estatal. Por lo tanto, no podemos ignorar esto bíblicamente. Siempre Dios es un Dios de orden. Incluso cuando le piden reyes, Dios incorpora en el orden estatal a reyes y profetas y personas que están en un rango de autoridad superior al ciudadano de a pie. Siempre hay un orden de autoridad. Siempre lo hay, hermanos. No hay excusa posible ante esto. Sigue siendo un orden claramente estatal el que Dios establece. De hecho, ese orden de Dios es el que inspira a muchos estados todavía hoy, hombre. Muchos siguen inspirados en cómo es el orden que Dios ha dado al hombre para que un estado no se vuelva loco y se maten todos. Sigue siendo un orden establecido por Dios. Incluso los impuestos. Dios instaura los impuestos en el Estado, hermanos. El diezmo eran impuestos. Impuestos para cubrir a los levitas, impuestos para cubrir las fiestas judías, impuestos para cubrir a las huérfanas, a los huérfanos y a las viudas. Eran impuestos del Estado. No, es que hasta los impuestos Dios los puso, hombre. ¿Qué diremos? Más que, Señor, ayúdanos a cumplir con tu voluntad. Claro, no podemos vivir de esa manera. No podemos ser subversivos porque sí. Yo soy rebelde porque el mundo me dice así. Bueno, Dios no te hizo así. El pecado nos hace así, pero Dios no. Dios nos manda al orden. Ahora, aunque ha sido muy popular, sobre todo durante el siglo XX, el comunismo, el anarquismo, la ideología de que el Estado es el sistema opresor y yo tengo que liberarme de la carga del Estado que parece oprimirme y me esclaviza, incluso aunque la católico-romana en Latinoamérica haya instituido la teología de la liberación, que era prácticamente tomar armas e incurrir en insurrección en un Estado, les recuerdo que todos estos movimientos revolucionarios, cuando tomaban el poder, también formaban un Estado, hombre. Seguían formando un sistema estatal, con impuestos, con gente, con autoridad, diferentes, pero al final un Estado, ¿no? Porque siempre ha sido así. Se le llamaba rey en aquella época, es lo mismo, regente, emperador, es exactamente el mismo término. Además, recuerden que el rey de aquel momento, muy probablemente, era Nerón. Ese emperador que mandó matar a los cristianos injustamente por acusarlos de que habían quemado Roma. El peor rey posible, en el peor momento de la historia posible para los cristianos, y dice, honren al rey. Hermanos, ¿qué haremos nosotros? Es decir, habla del peor emperador posible para un creyente
y aún así dice que tenemos que estar sometidos. Buah. Luego pone otro rango, gobernadores. ¿Quiénes eran gobernadores romanos? Díganme ejemplos bíblicos. Acabamos de mencionar uno. Pilato es uno, venga. Ahora díganme al menos dos más. Agripa era rey judío, no gobernador romano. Díganme dos más que aparecen en Hechos y los hemos visto. Félix, el gobernador Félix. No, Agabo es profeta. No me confundan gobernadores romanos con santos de Dios, por favor. Menudo lío. No, Festo, Félix, esos son gobernadores. Pilato. Ahora, fíjense, recuerden que, bueno, Pilato no es un buen ejemplo de gobernador, insisto, sentenció a muerte a Jesucristo sin tener cargos contra él. Esto es tremendo, ¿no? Ahora, tenemos el caso de Félix, un gobernador terrible que quiere sacarle dinero a Pablo y lo tiene encarcelado sabiendo que es inocente. Son casos no de buenos gobernadores. No estamos hablando, hermanos, insisto, de un contexto en el que digamos, la verdad que lo obedezco porque merece ser obedecido y merece que me someta a la autoridad de este gobierno. La verdad que lo hacen todo bien, lo hacen todo justo, lo hacen todo bueno. No, son gente terrible. Y encima contrarios al Evangelio. Ahora, esta secuencia de rangos es importante, porque lo que hace Pedro es un entendimiento de lo que implica estar sometido a una autoridad en todo su rango y, por última instancia, a Dios por encima de todos ellos. Porque, claro, los gobernadores se encargaban en una zona romana, en una región romana, en una provincia, de impartir la justicia contra los malhechores. Ese era su cometido principal. Normalmente las leyes humanas, amparan al justo y condenan al injusto. ¿Ustedes sabían esto? En este país tú cometes un delito y normalmente el que es culpable es condenado y el que es libre es absuelto. Normalmente las leyes en un país o gobierno están para amparar al que lo hace bien y para condenar al que lo hace mal. Por eso, un creyente no tenía nada que temer a las autoridades civiles, porque un creyente no infringía las leyes de ningún estado, salvo que éstas fueran claramente contra Dios. Y en ese caso lo asume y no tiene problema de infringirlas. ¿Se dan cuenta? Un creyente no estaba pensando, van a llamar a mi puerta. Usted ha robado en el mercado público. Usted no ha pagado tributos. Un creyente no esperaba esa llamada, no esperaba esa acusación, no le llegaba carta, el juzgado de Santiago número 8. Oiga, usted... No, es lo que está diciendo Pedro. Estamos tranquilos porque obedecemos a Dios. Ahora, el gobernador impartía justicia porque estaba bajo la autoridad delegada del emperador. No obedecer al gobernador, en última instancia, era no obedecer al emperador. No obedecer al gobernador era no obedecer al emperador. No obedecer al emperador es a quien lo puso, que es Dios. ¿Entienden el ciclo? Claro, en última instancia, mi desobediencia a ese gobernador es desobediencia a Dios. Es lo que está trazando aquí Pedro. El que lo ha puesto es el que asume esa autoridad que ha delegado. Y si sigo subiendo en el rango de autoridad, me encuentro siempre con Dios al principio. Entonces estoy desobedeciendo a Dios. Salvo, como hemos dicho, que haciéndolo la esté desobedeciendo al primer rango principal, evidentemente. ¿Entienden? Queda claro esto, ¿no? Bien, ejemplos, como hemos mencionado antes, Daniel 2, 20 al 21. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, el conocimiento y cómo ejecuta ese conocimiento. Estos textos son muy importantes. Dios sabe todo, Dios conoce todo, Dios decreta todo, Dios determina todo. Poder y sabiduría. No solo sabiduría, no solo conocimiento o preconocimiento, es que Él lo decreta. Él tiene el poder para hacerlo. Ahora, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Claro, Daniel entendía. Fíjense, Daniel es un claro ejemplo de cómo ser creyente. Daniel estaba sometido a la autoridad de Nabucodonosor porque entendía que había sido puesto por Dios para juzgar a Israel. Sin embargo, cuando se incurre en desobedecer a Dios, que es con la dieta, dice, yo esto no me lo como. Los amigos de Daniel, que eran sátrapas en su época, los Sadrac, Mesac y Abednego, obedecían a Nabucodonosor como su autoridad legítima.
Salvo cuando les dice, arrodíllense y adoren. Y ahí dice, ahí me echas al horno. ¿Se dan cuenta? Son ejemplos muy claros en la Biblia de cómo debemos actuar como creyentes. Muy sencillo. Atenta contra Dios, por ahí no paso. Es algo legítimo y bajo una autoridad amparada, entonces me someto. Ay, pero es que no me gusta pagar el 21% de IVA, preferiría el 8%. Paga el 21%. Paga el 21%. ¿Por qué? Porque está el 21% en este país. Es lo que hay. Otro ejemplo claro, y este ya es el más evidente, Juan 19, 10 al 12. Entonces le dijo Pilato a Jesús, atentos, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Qué está diciendo Pilato? Que él es la autoridad máxima para decidir el futuro de Cristo. Ahora respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada ¿de dónde? ¿De Roma? ¿De Grecia? De arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces, procuraba Pilato soltarle. ¿Por qué creen que Pilato quería soltar a Jesús? ¿Qué ha pasado en esta conversación que ahora de repente Pilato dice, me tengo que sacar este problema? ¿Por qué lo quiere soltar y no lo quiere matar? Porque cuando Cristo le recuerda que su autoridad es delegada en último término por Dios, este hombre tiene temor. Le entra un miedo espantoso, entendiendo que al igual que le imparte justicia por medio de su autoridad, él también tendrá que dar cuentas de su autoridad. Y si sabe que es un hombre justo y no tiene ninguna causa contra él, tiene un problema. Ahora, en último término sabemos que ese temor no prevaleció en Pilato porque tuvo más miedo y temor de una multitud que parecía que tenía una insurrección allí, suelten a Barrabás y maten a Jesús. Prefirió tener temor de los hombres que de Dios. Ahí está el problema. Ahí está el problema, la diferencia entre un impío y un hijo de Dios. Si hubiera sido creyente Pilato, hubiera tenido mucho más temor de Dios que de los hombres. Pero como no lo era, evidentemente se congració con la multitud. No hagamos lo mismo que Pilato. ¿Sí? Bien, tercero. Porque esta es la voluntad de Dios. Vuelve a... Pedro no nos deja ninguna escapatoria, hermanos. Nos tiene apresados por medio de la exhortación. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios. Que hagamos el bien a pesar de que nos hagan el mal. Esta es la voluntad de Dios. Que glorifiquemos a Dios y no a los hombres. Esta es la voluntad de Dios, que glorifiquemos a Dios en medio de los hombres. Esta es la voluntad de Dios, que vivamos como hijos de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que vivamos como extranjeros y peregrinos en este mundo. Todo eso es la voluntad de Dios. Y todo eso tiene coherencia. Es lo que está diciendo Pedro básicamente. Claro, tenemos que vivir de esta manera. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de los creyentes? Porque aquí habla... para que hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Quiénes se postulan como enemigo de un creyente? Según Pedro, hay dos tipos. No que usted sea enemigo de ellos, sino que ellos se levantan como enemigo suyo, por ser creyentes, simplemente. Hay dos tipos, dice Pedro. No, estamos hablando de personas humanas. Satanás sí, también es enemigo, pero me refiero a personas físicas. Los ignorantes de la voluntad de Dios, dice Pedro, ignorantes de la voluntad de Dios. Y los insensatos y desobedientes de la voluntad de Dios. Los llama ignorantes e insensatos. Fuerte, ¿verdad? Nosotros no somos enemigos de ellos, pero ellos se postulan como nuestros enemigos. No soportan, ni toleran, ni aceptan nuestra forma de vida glorificando a Dios y no a los hombres. Le rechina los dientes como a los fariseos con Esteban. No lo soportan. En último término, si seguimos el rango de autoridad, si esa persona se postula como enemigo de mí por yo estar bajo la voluntad de Dios, ¿de quién es enemigo? Es enemigo de Dios. Porque realmente se está poniendo no a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Es decir, no debemos tomarnos como algo personal que una persona que no cree, un familiar, alguien... No nos tomemos como algo personal, hermanos, que tenemos la piel muy fina. ¡Ay, cuánto me odian a mí! No te odian tanto a ti. Ten por seguro que si hiciera los mismos pecados que él, te amarían como a ellos se aman.
El problema no eres tú, es quien está en ti. ¿Se dan cuenta? Porque si yo vivo bajo la voluntad de Dios y no la mía, lo que realmente le molesta es la voluntad de Dios, no la mía. Entonces, el problema lo tiene con Dios, no conmigo. Calma, soporte entonces, sométase, resista, aguante, porque en último término la persona tiene un problema con Dios. Así es como debemos entender cuando muchas veces nos tratan de forma injusta, de forma mala, nos blasfeman, nos injurian, nos acusan falsamente, nos dicen cosas que no son ciertas. En último término, la persona está opositándose como enemigo de Dios. Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Ahora, si estoy haciendo mi voluntad, bueno, tenemos otro problema, ¿no? Bien. Cuando Jesús se aparece a Pablo camino a Damasco, ¿qué le dice Jesús a Pablo? Hechos 9:3-4. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, Pablo, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunta, ¿Pablo perseguía a Jesús que ya había ascendido o perseguía a cristianos? ¿A quién perseguía? A la iglesia, a cristianos, ¿verdad? Ahora, eran creyentes que hacían la voluntad de Dios, predicando, anunciando el evangelio y siendo luz y sal al mundo. Ahora entienden por qué Jesús dice: ¿por qué me persigues a mí? No dice: ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Qué dice Cristo? ¿Por qué me persigues? Si persigues a la iglesia de Cristo, persigues al Cristo de su iglesia. Si persigues a la esposa, evidentemente ofendes al esposo. Ahora, tenemos que entender esto porque esto nos consuela muchas veces al entender que muchas de las cosas que vivimos no es hacia nosotros, sino es contra Dios. Y el problema lo tiene la persona, evidentemente. Pero tenemos que entender, ver más allá de lo que opera en lo aparente, sino lo que opera detrás de la persona. Hay un conflicto espiritual entre los hijos de Belial con los hijos de Dios, porque Belial está de un lado y Dios del otro. Es una guerra espiritual. No se lo tome tan personal, aunque nos cueste evidentemente y nos haga daño. Sufriremos mucho. ¿Será injusto? Lo será. ¿Lo soportaremos? Para la gloria de Dios. No nos queda otro. Somos llamados a esto, hermanos. Bien. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y todos hacen: ¡Tanán! Soy libre, libre de hacer lo que me dé la gana. Libre para... La libertad. Fuisteis llamados a libertad. Y Braveheart saca la espada, ¿no? William Wallace. ¡Ah! No, sigue el texto. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás al prójimo como a ti mismo. Te mató Pablo ya. Libertad, menuda libertad. Estoy preso del amor de Cristo. ¿Se dan cuenta? Claramente Pedro y Pablo nos advierten de no confundir la libertad en Cristo con el libertinaje. ¿Qué es ser libre en Cristo, hermanos? Ser libre del pecado, no ser esclavo del pecado. Lo vimos la semana pasada, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La libertad en Cristo se define básicamente y llanamente como que yo ya no estoy encadenado y esclavizado al pecado. Ya no se enseñorea de mí. Esa es la libertad en Cristo. ¿Amén? Bien. ¿Qué es el libertinaje? De alguien que dice: yo soy creyente, pero ¿qué es el libertinaje? El libertinaje en un creyente es excusarme diciendo que soy libre del pecado para seguir pecando y seguir esclavo del pecado. ¿Notan la diferencia? Uno es libre de la esclavitud del pecado. Otro es: estoy esclavo del pecado, pero digo que no. Romanos 5:20 hasta el 6:2. Dice Pablo: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, Pablo no termina ahí, aunque el capítulo se separa. Porque Pablo sabe que si solamente escribiese eso, bueno,
Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Bueno, yo peco, gracia. Peco, gracia. Cuanto más peco, más gracia. Incluso algunos gnósticos decían, voy a pecar lo máximo posible porque así Dios tiene más gracia y Jesucristo es más glorificado con mi pecado. Ahora Pablo sigue. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¡Ay! La santificación. Para que no sea pretexto. ¿Ustedes saben lo que es un antinomiano? Van a aprender hoy un montón. Antinomianismo. ¿No? Apúntense ese nombre, cae en el examen seguro. Antinomiano significa anti-ley. ¿Vale? ¿Qué es un creyente anti-ley? O uno que dice ser creyente anti-ley. Bien. Esto es una herejía que nació en el siglo XVI, en plena reforma protestante. Que una de las doctrinas fundamentales era salvos solo por la gracia. Solo por gracia. Algunos herejes tomaban este texto de Pablo y decían, bueno, soy justificado, soy adoptado, no importa lo que yo haga, ni cómo viva, ni cómo peque, la gracia siempre estará por encima de mi pecado. Dios me salvará. Elegido, preservado, predestinado, salvo, justificado, llamado, no importa lo que yo haga. Aunque yo pecase todo el tiempo y a todas horas, por encima de mi pecado siempre sobreabundará la gracia. Y se daban a la vida loca, literalmente. Eso es un antinomiano. Tremendo, ¿verdad? Cómo las personas somos capaces de torcer la Escritura y la sana doctrina para nuestro propio beneficio. Es muy curioso que el antinomianismo empezó a elevarse durante varios siglos, como les digo, en algunas iglesias reformadas. Y es muy interesante, Jonathan Edwards, que era calvinista, en su libro Afectos Religiosos, él habla acerca de los antinomianos. Y fíjense, él dice, siendo calvinista, dice algo tal como esto: dejemos de preocuparnos tanto de empezar a oponernos o a debatir con los arminianos de si la salvación se pierde o no se pierde. Porque si él cree que se pierde, va a vivir en santidad. Él vive en el temor de Dios, por lo menos va a vivir en santidad. No me preocupes tanto por el arminiano, dice Edwards, dice, no estemos tanto con este debate, centrémonos en los antinomianos que tenemos dentro, que están diciendo la gracia, la gracia, la gracia, y son unos sinvergüenzas. Eso sí que es un problema. Eso sí que es una herejía grave, porque están blasfemando la gracia de Dios. Entonces, fíjense que tenemos que entender cómo una doctrina o una herejía nos afecta en nuestra relación con Dios. Esto es muy importante. Personas que están viviendo en una iglesia, viviendo una vida de pecado y creyendo que el cielo les espera. Es el peor estado posible, hermanos. Porque ¿cómo dices tú a este que el problema que tiene es que no ha sido ni justificado, ni adoptado, ni a esto? Él dice que sí, él se lo cree. Me espera el cielo. Por eso muchos dirán en aquel día, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, pero ni en tu nombre ni en nada, no los conocía. Pero ellos pensaban que sí. Ahí está el riesgo. Cuidado con los que nos metamos en este tipo de asuntos. La gracia de Dios está derramada para cumplir su obra, no para ignorarla ni tampoco para rebajarla. Ahora, es curioso que Edwards, que era calvinista, y Wesley, que era arminiano, los dos, que eran de la misma época, tenían en común que creían que esto era muy peligroso en la época. Porque es verdad, es peligrosísimo. El problema principal es cuando se pisotea la gracia de Dios. Eso es una blasfemia terrible y la cosa se pone fea. Así que sí, la palabra de Dios es clara. Libre en Cristo, pero no libertino en Cristo. Nada que ver. Así describía Martín Lutero la libertad del creyente. Esto es maravilloso. Me sigue pareciendo probablemente una de las mejores descripciones que he encontrado. Dice Lutero: el cristiano es un perfectamente libre señor de todo, no sujeto a nadie. El cristiano es un perfectamente obediente siervo de todos, sujeto a todos. Repito, el cristiano es un perfectamente libre señor de todo, no sujeto a nadie. El cristiano es un perfectamente obediente siervo de todos, sujeto a todos. Calvino lo expresó de la siguiente manera: la verdadera libertad, dijo Calvino, entonces, es la que no perjudica ni daña a nadie. Interesante. Por eso Pedro no solo dice ser libre y no ser libertino
es ser siervo de Dios. Ser libre, y ahora dice, para que seamos siervos de Dios. Nos pone la libertad como servidumbre a Cristo. Qué libertad tan particular esta, ¿verdad? Soy libre porque soy esclavo de Cristo. ¡Qué locura! Créame, esa es la definición correcta. Cuanto más libre es usted, más siervo de Cristo es. Y más señorío de Cristo tiene usted. Cuanto más esclavo de Cristo es usted, más libre es. Esa es la definición bíblica de la libertad. Evidentemente, el que sirve a Dios también es servidor de los hombres. Y aunque ellos no conozcan a Dios, se ven beneficiados por su servicio. Cristo hacía la voluntad del Padre cuando lavó los pies a sus discípulos y servía a esos 12 hombres, de los cuales allí estaba Judas todavía, ¿sí? Pero ellos se beneficiaron, ¿verdad? Los pies les olían mejor. Y además recibieron una lección de Dios que nunca se les podía olvidar, ¿no? Por eso Pedro escribe lo que escribe. Ahora, Mateo 25, 35, 40. Ejemplos del servicio cristiano y el servicio de Dios, o el servicio a Dios en medio de los hombres de un creyente. Dice Mateo 25, 35 y 40. Porque tuve hambre, ¿y qué dice? Y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El servicio a los hombres siempre es un servicio a Dios si se hace con el corazón correcto. De mi servicio a Dios nace mi servicio a los hombres, no al revés. Yo sirvo a Dios y por eso le sirvo a usted. No le sirvo a usted para servir a Dios. ¿Me está entendiendo? Le amo a usted porque amo a Dios, si no, solo me amaría a mí mismo. Le sirvo a usted porque sirvo a Dios, si no, solo me serviría a mí mismo. ¿Se entiende? Deben hacer de un corazón que sirve a Dios. Esa es la manera de servicio correcta. Todo lo demás son cuentos chinos. Ahora, una persona que sirve a Dios, sirve a las personas. La fe es práctica. Lo dice Santiago. Tú dices que amas a Dios y tienes fe. Ves a tu hermano muerto de frío, allí desamparado, y dices, bueno, caliéntate solo. ¿Qué clase de hermano dice? ¿Qué clase de fe es esa? Dice Santiago. ¿Cómo puedes decir que tienes fe cristiana, que amas mucho a Dios, sirves a Dios, pero después no ayudas a un hermano? Es lo que está diciendo. Sí, servimos a los hombres porque servimos a Dios. El objeto principal siempre de nuestro corazón, nuestro amor y servicio es Dios. Bien, quinto y termino. Honrad a todos, amad a sus hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Seguramente la frase más complicada de descifrar de Pedro. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Bien, la mejor palabra en vez de honrad sería respetad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, respetad al rey. Porque eso de honrad, alguno dirá, bueno, la honra es solo para Dios. La traducción más natural sería respetad. Tener respeto, sí, por la autoridad, y tener respeto por todos. Ahora, esta frase es muy interesante, y la he dejado aparte aposta, porque hay mucho debate sobre qué es lo que Pedro está diciendo en el griego original, qué es lo que está pasando aquí. Algunos entienden lo siguiente, que respetad a todos, honrad a todos, a continuación se desarrolla con lo que eso significa. Es decir, la primera opción de algunos comentaristas sería: respetad a todos, ¿vale? Y ahora serían 2 puntos. Define lo que es respetar a todos. Amad a los hermanos, coma, temed a Dios y respetad al rey. ¿Sí? ¿Lo entienden? Que la frase de Pedro en el griego original es una orden general, respetad a todos, y ahora Pedro define qué es ese respeto a todos. A los hermanos, a Dios y al rey. ¿Sí? Ahora, yo no estoy de acuerdo con esta interpretación, me acojo a la segunda, la de Hendriksen, que me gusta más, porque creo que de hecho se está trazando algo más profundo aquí.
La segunda opción sería, ¿tienen esta clara? Otra opción. Pedro está poniendo dos rangos, general y específico. General sería, respetad a todos, amad a los hermanos, 1, y 2 sería, temed a Dios, el específico, respetad al rey. Y alguno dirá, bueno, David, esto es una pérdida de tiempo, me parece exactamente lo mismo, no hay tanta diferencia, no es lo mismo. Y le explico por qué. Hay mucha diferencia. Porque el énfasis sería muy diferente si es que Pedro está diciendo esto. ¿Por qué? Porque en la primera opción parecería que Pedro pone en un mismo rango toda la orden. Respetad a todos. Por lo tanto, es igual de importante. Respetad a todos en el sentido de que amo a los hermanos, temo a Dios y honro al rey. Todo es igual de importante para el creyente, si se entiende de esa manera. No hay ninguno más importante que otro, es simplemente la definición completa de respetar a todos. Ahora, si lo entendemos de esta manera, como si no fuesen 3 cosas del mismo valor, sino hablando de 4 cosas diferentes, aquí hay más profundidad en el texto desde mi punto de vista. Primero, porque si tomamos como algo específico, temed a Dios, respetad al rey, sería una cita de Pedro a Proverbios 24-21, que dice, temed a Jehová, hijo mío, y al rey. Parecería una cita de Pedro a un texto bíblico, sería una hipótesis. Ahora, lo que estaría diciendo Pedro es, en un orden natural, el rey debe ser respetado siempre que dicho respeto no atente con el respeto a los demás, todos, el amor a los hermanos y el temor de Dios. ¿Se dan cuenta? Es decir, yo debo respetar al rey siempre que eso no incurra en no respetar a los demás, en no amar a los hermanos y en temer a Dios, evidentemente. Yo debo respetar al rey y respetar a todos siempre que eso no incurra en no amar a mis hermanos o temer a Dios. Yo debo respetar al rey, respetar a todos y amar a los hermanos siempre que eso no incurra en no temer a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque me temo, desde mi punto de vista, que es imposible hacer esto, esto y esto sin esto, sencillamente. Le garantizo que usted no va a tener respeto por todos, no va a amar a los hermanos, ni va a tener respeto por el rey si usted no tema a Dios. Por lo tanto, todo nace de aquí. Y si todo nace de aquí, todo lo demás está subordinado a ese temor de Dios. Porque la única manera de que yo ame a mi hermano es que yo tema a Dios. Porque si usted es hijo de Dios y yo también, ¿cómo no voy a amarle? Somos hermanos. Pero es que además, para que yo respete a todos, yo jamás voy a incurrir en no temer a Dios y amar a los hermanos. Porque entonces, ¿cómo voy a amar a los hermanos y temer a Dios si por respetar a todos no temo a Dios ni amo a los hermanos? Y así hasta el rey.